La ruta del diablo no empieza en el asfalto, empieza en el aire. Un aire caliente, denso y tembloroso, que se extiende como un velo viviente sobre la carretera. No se ve nada sobrenatural, todavía, pero ya se intuye que algo aquí no pertenece al mundo común. El viento sopla como si se hubiera escapado de una garganta profunda, llevando un susurro seco, casi metálico, que se pierde entre la vibración ondulante del horizonte rojo. Todo viajero que cruza este tramo jura que el desierto observa primero, y solo entonces permite el paso. Al recorrer los primeros metros del recorrido, la luz parece romperse en fragmentos invisibles, deformando siluetas, duplicando sombras, creando espectros fugaces que desaparecen en un abrir y cerrar de ojos. Los testigos dicen haber visto figuras caminando por el borde de la carretera, siempre a lo lejos, siempre desenfocadas y siempre imposibles de alcanzar. La cámara solo registra el calor resplandeciente, pero todos sentimos que algo se mueve tras la cortina luminosa. Con cada paso, el aislamiento se instala como una segunda piel. No hay ruido, ni viento constante, ni vida. Solo la creciente sensación de que el camino es demasiado ancho, demasiado silencioso, demasiado consciente de cada respiración humana. Muchos senderistas relatan que, en cierto punto, la ruta del diablo deja de ser un sendero para convertirse en un espejo roto del miedo mismo, un lugar donde la mente comienza a ver lo que el cuerpo intenta negar. Un calor rojo e infernal se eleva en el aire, tiñendo todo de un rojo sangre. Es como si el final de la tarde nunca llegara, como si el sol estuviera atrapado en un último suspiro torturado. Las dunas, iluminadas por esta luz, parecen latir, se mueven sin viento, elevándose y desmoronándose como organismos cansados. Entre estas ondulaciones, hay siluetas que caminan, figuras sin forma definida, pero que ocupan el espacio como si tuvieran el derecho ancestral de existir allí. Y entonces, en la frontera entre lo real y lo imposible, emerge la huella más inquietante de la ruta del diablo, la inexplicable certeza de que alguien camina detrás de ti. No se oyen pasos, no se ve ninguna sombra concreta, pero la mente registra, el cuerpo reacciona, el desierto confirma. Algo se acerca, algo que vive entre las distorsiones, algo que solo se vislumbra cuando el calor deforma el mundo lo suficiente como para revelar lo que normalmente permanece oculto. La ruta del diablo no es solo un camino, es un depredador silencioso, paciente y ancestral. La ruta del diablo, un corredor ancestral que cruza el desierto de Arizona, ha sido durante siglos un símbolo de tránsito, fe y condenación. No es solo un camino, es una cicatriz abierta en la tierra. Sus 225 kilómetros atraviesan una zona donde el calor supera los 47 grados y la evaporación es tan rápida que hasta la sangre desaparece en minutos. Durante generaciones, viajeros, migrantes, exploradores y contrabandistas han intentado cruzarla, dejando tras de sí apenas rastros dispersos que el desierto devora sin piedad. Sin embargo, más allá del clima brutal, existe otro elemento que nunca se registró oficialmente: las siluetas que emergen entre la vibración del calor, siempre presentes, nunca completas, nunca humanas del todo. Historiadores locales afirman que este trayecto ya era temido por los pueblos originarios, mucho antes de que existieran mapas. Lo describían como una ruta que respira, un lugar donde la tierra se mueve con hambre y donde los espíritus de los que nunca regresaron caminan junto a los vivos. En la década de 1800, exploradores en caravanas
escribieron relatos sobre figuras que aparecían al amanecer, desenfocadas, como seres atrapados entre el fuego y la realidad. Ninguna expedición conseguía pruebas claras. Las fotografías captaban solo ondas de calor, pero los cuadernos estaban llenos de testimonios que coincidían demasiado. En tiempos modernos, la Ruta del Diablo se convirtió en uno de los trayectos clandestinos más peligrosos utilizados por migrantes. Equipos de rescate han encontrado mochilas perfectamente alineadas, cantimploras llenas, pares de zapatos colocados con delicadeza sobre la arena, como si los dueños hubieran desaparecido sin lucha ni rastro. Lo inquietante no son los objetos, sino la ausencia absoluta de huellas alrededor. En las grabaciones térmicas, en cambio, sí se detectan sombras moviéndose a 4 o 5 metros del grupo, pero nunca coinciden con el número de personas registradas. Investigadores de fenómenos geofísicos han sugerido que esta ruta podría estar sobre una zona donde el calor y la refracción crean ilusiones severas, capaces de fragmentar la percepción hasta el punto de generar alucinaciones colectivas. Sin embargo, estas teorías no explican los relatos de rescatistas veteranos que aseguran haber visto siluetas caminar detrás de ellos, a contraluz del sol rojo, siguiendo exactamente su ritmo, imitando sus pasos. Algunos juran que, cuando se detienen, la figura también se detiene. Pero un segundo después, esta introducción marca el inicio de nuestra inmersión en uno de los lugares más perturbadores del suroeste estadounidense. Exploraremos los testimonios, los registros históricos, los hallazgos imposibles y las historias de quienes sobrevivieron a la Ruta del Diablo. Trataremos de entender qué se oculta detrás de estas apariciones distorsionadas por el calor. ¿Son sombras humanas quebradas por el desespero? ¿Ecos ópticos del sol infernal? ¿O algo que pertenece a un tiempo que no aparece en ningún libro? En esta tierra, donde el rojo nunca se apaga, cada paso es una pregunta, y cada silueta borrosa es una advertencia. La historia de la Ruta del Diablo comienza mucho antes de que el primer mapa trazara una línea sobre el desierto, antes incluso de que los exploradores europeos escucharan rumores sobre un corredor donde la tierra devoraba hombres. Para entender su origen, es necesario retroceder cientos de años, a un tiempo en que los pueblos originarios caminaban estas tierras no por destino, sino por necesidad sagrada. En aquellos días, el desierto era un territorio que respiraba como un ser inmenso, con dunas que se movían según reglas invisibles, y un calor que no procedía solo del sol, sino del propio vientre de la tierra. Los Tono o O'odham hablaban de una franja prohibida, donde las almas que no encontraban reposo vagaban sin forma, atrapadas en un estado entre la vigilia y el crepúsculo. Decían que, en determinados días del año, los caminantes podían ver figuras distorsionadas acompañándolos a distancia, sombras que parecían humanas, pero cuyos movimientos seguían ritmos imposibles, como si avanzaran en un tiempo diferente. Los ancianos advertían a los jóvenes que aquel corredor no debía cruzarse solo, porque la línea que separaba la vida de la muerte se volvía tan delgada que bastaba un parpadeo para quedar atrapado en el otro lado. Con el paso de los siglos, estas historias dejaron de ser leyendas aisladas y se transformaron en relatos consistentes, coincidentes entre regiones que jamás habían tenido contacto entre sí. Los viajeros describían un mismo fenómeno: la presencia de siluetas borrosas que emergían del calor, caminando paralelamente a ellos,
siempre a la misma distancia, siempre sin perturbar la arena. Estos seres recibieron nombres distintos según la tribu, pero todos compartían una característica fundamental. No dejaban rastro, no producían ruido y parecían observar más de lo que avanzaban. Algunos chamanes aseguraban que estas figuras eran los restos de viajeros que habían perecido bajo el sol y que, incapaces de encontrar descanso, se convertían en fragmentos vivos de la propia ruta. Según estas creencias, la tierra absorbía la memoria de cada muerte y la proyectaba de vuelta bajo la forma de un eco visual, una sombra perdida entre el calor. Para los pueblos originarios, este corredor no era un simple territorio geográfico, sino un límite espiritual que marcaba la frontera entre lo humano y lo que existía antes de lo humano. Cuando los primeros europeos llegaron a la región, escucharon estas advertencias con una mezcla de incredulidad y superstición, pero pronto comenzaron a registrar en sus diarios sucesos que desafiaban toda explicación. Exploradores españoles del siglo XVII anotaron que las sombras alargadas que veían al amanecer no correspondían a sus expediciones. En un caso particularmente inquietante, el capitán Esteban de Urrea afirmó haber visto a un grupo de 5 figuras caminando en línea recta, completamente rectas, sin doblar el cuerpo ni oscilar, mientras se desplazaban por una duna donde sus propios hombres tardaron varios minutos en ascender. Lo aterrador no fue su velocidad, sino su silencio. Urrea escribió que aquel grupo avanzaba exactamente al ritmo de su respiración, como si su existencia dependiera de la presencia humana para mantenerse cohesiva. Aunque estos eventos fueron registrados con cautela, aparecían repetidamente en los cuadernos de viaje. Y lo más desconcertante era que las descripciones de diferentes expediciones coincidían en detalles imposibles. Figuras que variaban de densidad según la hora del día, rostros que nunca podían distinguirse, pasos que no dejaban huellas. Con la llegada del siglo XVIII y la intensificación de las rutas coloniales, el camino comenzó a recibir un nombre específico: Camino del Diablo. Aunque la Iglesia rechazaba usar ese término oficialmente, los soldados, comerciantes y guías lo adoptaron de inmediato, convencidos de que ningún fenómeno natural podía justificar lo que presenciaban. Uno de los registros más antiguos menciona que, al atravesar la zona durante una tormenta de arena, una caravana observó cómo una figura caminaba contra el viento sin esfuerzo, mientras los animales apenas podían mantenerse en pie. La silueta se movía con lentitud, como si flotara a pocos centímetros del suelo, hasta desaparecer súbitamente cuando un rayo iluminó la duna. Con el tiempo, científicos y cartógrafos intentaron aportar explicaciones racionales. Argumentaron que la refracción extrema del calor podía distorsionar masas de aire y crear ilusiones parecidas a cuerpos humanos. Sin embargo, ninguno de ellos pudo explicar por qué estas figuras parecían sincronizarse con el movimiento de los viajeros, por qué siempre aparecían en número variable, o por qué algunas parecían repetir gestos humanos, como mirar hacia atrás, o detenerse en los mismos puntos. Los primeros cronistas españoles también documentaron un fenómeno particular: la sensación física de ser seguido. No era miedo psicológico ni sugestión colectiva, era una percepción concreta, táctil, como si un peso invisible reprodujera cada paso humano un segundo después. Algunos soldados reportaron haber sentido vibraciones en el suelo que no correspondían al desplazamiento de sus propios hombres ni de los caballos.
Pese a los numerosos intentos, nunca se logró obtener una prueba clara de estas siluetas. Las pinturas y dibujos de la época representaban el desierto como un monstruo inmenso y silencioso, pero siempre dejaban una sección en blanco, un espacio vacío, donde el artista no se atrevía a plasmar lo que había visto, o quizá lo que temía ver. Lo curioso es que esa ausencia en las pinturas se convirtió en una constante simbólica durante generaciones. A medida que pasaban las décadas, los viajeros adoptaron rituales para cruzar la ruta. Algunos dejaban ofrendas en puntos específicos del trayecto. Piedras alineadas, trozos de tela atados a ramas secas, pequeños montículos de arena formando círculos. Estos actos no tenían un origen religioso claro, pero surgían de la necesidad de ser reconocidos por la tierra, de pedir permiso antes de atravesar un territorio que parecía tener voluntad propia. A finales del siglo XIX, durante los grandes movimientos de colonización y exploración científica, numerosos equipos de topógrafos intentaron mapear la región de forma precisa. Muchos de ellos fueron testigos de eventos que registraron solo parcialmente, por miedo al ridículo o por incapacidad de describirlos. Uno de los casos más famosos ocurrió en 1893, cuando un grupo liderado por el geólogo Henry S. Winfield realizó mediciones en la zona. Winfield anotó que, al colocar postes de referencia para sus instrumentos, notó que un sexto poste aparecía en su visión periférica, alineado con los demás, aunque no habían instalado ninguno adicional. Cada vez que giraba la cabeza para observarlo, el poste desaparecía, pero reaparecía minutos después en una posición distinta, siempre manteniendo una distancia idéntica del equipo. Su informe concluye con una frase desconcertante. No sé qué vimos, pero la ruta se estaba midiendo a sí misma. Con la llegada del siglo XX, la ruta volvió a cobrar importancia debido a los movimientos migratorios clandestinos. A pesar del avance tecnológico, los drones térmicos y las cámaras de visión nocturna registraron anomalías que no podían atribuirse a animales ni a humanos. En varias ocasiones, las imágenes mostraban figuras con temperaturas idénticas al ambiente, algo imposible para cualquier ser vivo. Estas siluetas térmicas, al igual que en los relatos antiguos, caminaban a un ritmo ligeramente desfasado respecto a los grupos monitoreados. La conclusión que muchos investigadores evitaron mencionar explícitamente era evidente. Las sombras de la Ruta del Diablo se comportaban como entidades que existían solo en los márgenes de la percepción humana, nunca del todo presentes, nunca del todo ausentes. Hoy, cuando los expertos revisan los registros históricos, encuentran un patrón inquietante. Cada época ha descrito las mismas figuras, los mismos movimientos, la misma distancia constante, la misma sensación de compañía invisible. El fenómeno no cambió con los siglos, simplemente adoptó la forma que la época podía comprender. Para algunos, es una muestra de que la ruta conserva memorias antiguas, fragmentos de vidas que quedaron atrapadas entre el calor y la luz. Para otros, es una manifestación geológica extrema que afecta la visión humana de maneras aún desconocidas. Pero para los que caminaban y siguen caminando este corredor abrasador, no hay duda, las sombras existen y siempre estuvieron aquí, respirando junto a los vivos, esperando el momento en que el calor distorsione el mundo lo suficiente para permitirles cruzar el límite del desierto y revelar lo que normalmente permanece oculto. Cada historia registrada a lo largo de la Ruta del Diablo tiene un punto de quiebre, un instante donde lo racional se diluye como un espejismo
y lo imposible se vuelve tangible. En este capítulo, nos adentramos en los testimonios de los llamados caminantes perdidos, aquellos que sobrevivieron a la travesía, pero regresaron marcados por algo que no supieron o no quisieron explicar por completo. Lo inquietante es que, aunque provienen de épocas, culturas y circunstancias distintas, sus relatos coinciden de manera milimétrica en ciertos patrones que desafían cualquier análisis técnico. Uno de los casos más emblemáticos ocurrió en 1978, cuando un grupo de 5 migrantes fue encontrado cerca de Tinajas Altas, deshidratados, pero con signos mínimos de desorientación, como si hubieran sido guiados y no abandonados a su suerte. Al ser entrevistados por agentes fronterizos, afirmaron que durante al menos 2 noches vieron a un hombre caminando detrás de ellos, siempre a unos 20 metros, siempre borroso, siempre moviéndose como si flotara sobre la arena. Pensaron que era otro migrante rezagado, pero lo extraño es que ninguno de ellos lo había visto incorporarse al grupo, y cuando intentaban acercarse, la figura parecía retroceder sin dejar huellas, como si el suelo no registrara su peso. Los agentes atribuyeron aquello a la deshidratación, pero uno de los migrantes, un hombre joven de Sinaloa, insistió en que esa figura les salvó la vida. Contó que en un punto del trayecto, cuando el grupo estaba a punto de desviarse hacia una zona sin salida entre dunas, vio que la figura levantaba un brazo y señalaba hacia el norte. Él siguió la indicación por impulso, y gracias a eso, encontraron las huellas de otro grupo que había pasado días antes. Lo perturbador no fue la aparente ayuda, sino que, según el testimonio, el brazo de la figura no estaba totalmente formado. Parecía estirarse y fragmentarse, como si estuviera compuesto de ondas de calor solidificadas. Años después, en 1994, un caso similar volvió a llamar la atención de los rescatistas. Una mujer hondureña fue hallada sola, con los pies casi en carne viva, pero con una calma inexplicable. Cuando le preguntaron cómo había logrado sobrevivir 4 días sin agua suficiente, respondió que el hombre del sol la había acompañado. Dijo que no tenía rostro, que brillaba como si estuviera hecho del reflejo mismo del desierto, y que a veces desaparecía durante horas para aparecer de nuevo en el horizonte, manteniendo la misma distancia, como si estuviera vigilándola. Ella aseguró que, cada vez que se desorientaba, la figura aparecía justo en la dirección correcta, como si marcara el camino. Lo extraño es que, según el informe oficial, no había huellas externas aparte de las de ella. Nadie que la siguiera, nadie que caminara a su lado. Los paramédicos que la atendieron confirmaron que no presentaba signos de delirio severo. Su presión arterial, aunque baja, no justificaba la claridad con la que narraba los hechos. Una década más tarde, en 2005, un grupo de rescatistas voluntarios reportó un incidente que hasta hoy se mantiene como uno de los registros más inquietantes en la región. Durante la búsqueda de 3 migrantes desaparecidos, un dron térmico captó la presencia de una sexta figura caminando con ellos. La imagen mostraba 5 cuerpos humanos con temperatura normal y una silueta adicional cuya firma térmica era idéntica a la de la arena. Fría, plana, sin variaciones. El operador del dron asumió un error técnico, pero lo improbable ocurrió cuando los 5 migrantes fueron rescatados y confirmaron haber visto a alguien más siguiendo al grupo. Dijeron que no sabían si era hombre o mujer, porque su forma cambiaba según la hora del día. A veces parecía alta, delgada, estirada como si la luz la alargara. Otras veces parecía más compacta,
como si la densidad del calor la comprimiera. Lo perturbador es que todos coincidieron en lo mismo. La figura siempre estaba unos pasos detrás, nunca más cerca, pero siempre mirando, siempre presente, siempre avanzando justo al ritmo de sus sombras proyectadas en la arena ardiente. Cuando los rescatistas revisaron la grabación térmica cuadro por cuadro, notaron algo desconcertante. La silueta no caminaba, se deslizaba, manteniendo una trayectoria absolutamente recta, incluso cuando las dunas hacían que los migrantes cambiaran de dirección, como si se moviera según una lógica distinta, sin necesidad de evadir obstáculos físicos. Ese informe fue archivado bajo la categoría de anomalía térmica, pero quienes participaron en ese rescate nunca volvieron a considerar la Ruta del Diablo como un simple fenómeno geográfico. Hay también registros aún más antiguos que parecen anticipar este patrón. En 1898, un hombre llamado Isaac Rowland escribió una carta a su hermana donde relataba algo que nunca mencionó públicamente. Dijo que, mientras cruzaba la ruta con un grupo de comerciantes, sintió que había alguien detrás de él, un caminante silencioso que imitaba su paso con un segundo de retraso. Cada vez que giraba, el paisaje vibraba con el calor, pero no veía a nadie. Aún así, continuaba sintiendo cómo la presencia respiraba junto a él, como si exhalara un aire más frío que el ambiente abrasador. Rowland describió una noche en particular. El cielo estaba completamente despejado y la luna iluminaba las dunas como si fueran colinas de plata derretida. Cuando su grupo se detuvo para descansar, escuchó pasos acercándose detrás de la tienda. Pasos lentos, pesados. Pero al salir no había nada. Ni huellas, ni movimiento. Solo el tambaleo visual del aire caliente. Lo aterrador es que los pasos continuaron durante horas, siempre circulando el campamento, siempre detrás de algún objeto, siempre escondidos más allá de la distorsión. En tiempos recientes, uno de los relatos más discutidos proviene de un voluntario de búsqueda y rescate llamado Michael Havers. En una entrevista no oficial, Havers contó que durante un operativo nocturno vio una figura en el horizonte, quieta, completamente inmóvil, pero tan alta que parecía tocar el borde del cielo. Dijo que la figura estaba hecha de luz vibrante, como si su cuerpo fuera un corte en el aire que dejaba ver una temperatura diferente. Cuando apuntó su linterna hacia ella, la figura no desapareció. En cambio, dio un paso adelante, pero el paso fue demasiado largo, demasiado suave, como si no hubiera peso en absoluto. Havers aseguró que el ser no emitía ningún sonido, pero producía un efecto físico. El silencio se volvía más espeso, el aire más denso, como si su simple presencia alterara la presión atmosférica. Lo que más perturbó a Havers fue que, según él, la figura imitaba su postura. Si inclinaba la cabeza, la figura lo hacía también. Si bajaba el brazo, la figura repetía el gesto medio segundo después. No era un reflejo óptico, insistió. Era una respuesta consciente. Uno de los elementos que más se repite en los relatos contemporáneos es la desaparición súbita de objetos personales. Muchos migrantes y exploradores afirman que, en algún punto del trayecto, sienten que algo los observa tan de cerca que deben dejar una ofrenda para aplacar esa vigilancia. Algunos dejan botellas llenas de agua, otros prendas de ropa, otros amuletos o fotografías. Lo extraño es que estos objetos, días después, suelen encontrarse ordenados, alineados con precisión matemática, como si una mano invisible
los hubiera colocado cuidadosamente sobre la arena. Rescatistas han encontrado zapatillas puestas lado a lado, mochilas en fila, cantimploras formando círculos, siempre en lugares donde no hubo viento suficiente para mover ni siquiera un grano de arena. Las huellas humanas alrededor suelen ser escasas o inexistentes, pero siempre aparece un patrón constante, marcas finísimas en la arena, como si algo sin peso real hubiera rozado la superficie. Estas marcas no tienen profundidad, no alteran la forma natural del terreno, pero forman trayectorias que acompañan las rutas migratorias, como sombras silenciosas. En años recientes, científicos especializados en refracción óptica han intentado explicar estos sucesos mediante modelos atmosféricos. Argumentan que las distorsiones extremas del calor podrían provocar la percepción subjetiva de acompañantes imaginarios. Sin embargo, estos análisis se derrumban ante un hecho que no puede ser ignorado. Las cámaras térmicas, los drones de vigilancia y sensores de movimiento han registrado presencias que no deberían existir. Figuras sin temperatura corporal, sombras sin masa, desplazamientos sin huellas, imitaciones perfectas del movimiento humano en una región donde la supervivencia depende de un equilibrio precario entre el cuerpo y el fuego eterno del desierto. La ruta del diablo sigue siendo un corredor donde los vivos caminan acompañados por fragmentos de algo que parece observador, paciente y eterno. No sabemos si estas entidades guían o acechan, si protegen o reclaman, si son memorias atrapadas en el calor o seres que habitan ese espacio desde un tiempo que no podemos comprender. Lo único cierto es que los caminantes perdidos, los que regresan para contarlo, nunca vuelven siendo los mismos, como si llevaran consigo un eco invisible que continúa caminando atrás de ellos, repitiendo sus pasos, imitando sus movimientos, esperando el momento en que el calor del desierto vuelva a torcer la realidad y permita que las sombras crucen la frontera entre lo que vemos y lo que siempre estuvo ahí. Durante décadas, las autoridades locales, los equipos de rescate y los guardaparques han recopilado fragmentos de información que jamás fueron publicados, piezas dispersas que, al unirlas, dibujan un retrato inquietante de la ruta del diablo. Este capítulo se centra en esos registros, videos incompletos, audios distorsionados, notas manuscritas y archivos que han sido guardados en cajas metálicas, etiquetadas simplemente como inconcluso. Lo que contienen no es suficiente para construir una explicación sólida, pero sí para entender que algo opera en esa región, con una consistencia imposible de atribuir al azar o al calor extremo. El primero de estos archivos proviene de 1983, cuando un guardaparques llamado Ronald Keats instaló cámaras experimentales en puntos estratégicos del trayecto. Las cámaras eran de tecnología analógica, resistentes al calor, diseñadas para capturar patrones de movimiento de fauna local. Sin embargo, lo que registraron no tenía relación con animales, humanos o vehículos. En una de las grabaciones más conocidas entre los rescatistas veteranos, y nunca divulgada oficialmente, se observa la carretera temblando bajo el sol de mediodía, un paisaje normal para el desierto. Pero a los 34 segundos, al borde derecho de la pantalla, aparece una forma vertical borrosa, como una columna de aire espeso que se mueve contra la dirección del viento. La figura oscila, se contrae, se estira y posteriormente avanza hacia la cámara. No tiene rostro, no tiene extremidades definidas, no proyecta sombra. Lo más perturbador es que, al acercarse,
El lente empieza a temblar, como si la presencia alterara la estabilidad del dispositivo. La imagen se distorsiona de tal forma que la carretera parece doblarse hacia arriba y la arena vibra como un líquido. Keats, en su informe, anotó que la cámara se apagó sola y tardó 47 minutos en volver a reaccionar. Cuando revisaron el aparato, estaba intacto, sin signos de daño térmico, pero en la grabación se escuchaba un sonido, una respiración lenta, profunda, casi subterránea, un ritmo que no coincidía con el viento ni con ningún fenómeno atmosférico conocido. Ese audio fue enviado a la Universidad de Arizona, donde un experto en acústica concluyó que la respiración parecía provenir de un espacio cerrado, como si se grabara dentro de una caverna o en un túnel profundo, lo cual resulta imposible en medio del desierto abierto. El archivo fue archivado y clasificado como anomalía ilusoria, pese a que ninguno de los técnicos pudo replicar el efecto. En 1999, un equipo voluntario llamado Desert Watch realizó una expedición nocturna con cámaras infrarrojas para documentar rastros de migrantes desaparecidos. A las 2:13 de la madrugada, una de las cámaras captó una figura estática en la distancia, situada sobre una duna inclinada. El operador, un hombre llamado Luis Cabrera, describió la figura como un cuerpo humano sin cabeza, o quizá una sombra que no necesitaba una. La figura permaneció inmóvil durante 5 minutos, demasiado tiempo para tratarse de una persona bajo frío extremo nocturno. Pero lo inexplicable ocurrió cuando el equipo intentó acercarse. La silueta comenzó a deslizarse hacia abajo de la duna, no caminando, sino resbalando en línea recta, sin levantar arena, sin dejar rastro, sin cambiar de forma. La figura permaneció inmóvil durante 5 minutos, demasiado tiempo para tratarse de una persona bajo frío extremo nocturno. Pero lo inexplicable ocurrió cuando el equipo intentó acercarse. La silueta comenzó a deslizarse hacia abajo de la duna, no caminando, sino resbalando en línea recta, sin levantar arena, sin dejar rastro, sin cambiar de forma. A medida que se aproximaba, la cámara infrarroja registró un descenso abrupto de temperatura alrededor de la figura. El entorno marcaba 9 de Greenu, pero el cuerpo registraba 2 de Grubon, una temperatura imposible en un organismo vivo y anómala, incluso para una ilusión óptica. Cuando la figura llegó al pie de la duna, se desintegró como si hubiera sido hecha de humo frío. El equipo corrió hacia el lugar y encontró algo que todavía no tiene explicación. 3 huellas humanas perfectamente definidas, como si alguien hubiera dado solo 3 pasos antes de desaparecer por completo. Ninguna otra marca rodeaba el área. El informe original de Desert Watch incluye un detalle que rara vez se menciona. Cabrera afirmó ver, desde el rabillo del ojo, que algo lo seguía desde atrás durante el resto de la noche. Dijo que no era visible directamente, pero que la distorsión del calor en su visión periférica semejaba una presencia que imitaba sus movimientos con un retraso de un instante. Y cada vez que se detenía, el silencio se volvía tan profundo que podía oír su propia sangre circulando dentro de sus oídos. Un archivo más reciente, fechado en 2018, fue grabado por un grupo de estudiantes de geología que investigaban el fenómeno conocido como pavimento del desierto. Llevaban cámaras GoPro y termómetros de precisión. En una de las grabaciones, mientras documentaban la textura del suelo, una sombra alargada cruza detrás del grupo, aunque ninguno de ellos reportó haber visto nada en el momento. La sombra se extiende de forma anormal, multiplicándose en 3 direcciones distintas, como si proviniera de 3 fuentes de luz, algo físicamente imposible bajo el sol directo. Llevaban cámaras GoPro y termómetros de precisión.
En una de las grabaciones, mientras documentaban la textura del suelo, una sombra alargada cruza detrás del grupo, aunque ninguno de ellos reportó haber visto nada en el momento. La sombra se extiende de forma anormal, multiplicándose en 3 direcciones distintas, como si proviniera de 3 fuentes de luz, algo físicamente imposible bajo el sol directo. Cuando los estudiantes revisaron el material más tarde, notaron que, por una fracción de segundo, la sombra parecía tener una forma vagamente humana, pero con proporciones alteradas. Un torso demasiado largo, extremidades que se curvaban hacia adentro y una cabeza que parecía temblar como si estuviera siendo distorsionada por ondas de calor. Lo perturbador llega cuando el audio se ralentiza. A velocidad normal, solo se escucha viento. Cuando los estudiantes revisaron el material más tarde, notaron que, por una fracción de segundo, la sombra parecía tener una forma vagamente humana, pero con proporciones alteradas. Un torso demasiado largo, extremidades que se curvaban hacia adentro y una cabeza que parecía temblar como si estuviera siendo distorsionada por ondas de calor. Lo perturbador llega cuando el audio se ralentiza. A velocidad normal, solo se escucha viento. Cuando los estudiantes revisaron el material más tarde, notaron que, por una fracción de segundo, la sombra parecía tener una forma vagamente humana, pero con proporciones alteradas. Un torso demasiado largo, extremidades que se curvaban hacia adentro y una cabeza que parecía temblar como si estuviera siendo distorsionada por ondas de calor. Lo perturbador llega cuando el audio se ralentiza. A velocidad normal, solo se escucha viento. Pero al reducir la velocidad, surge un murmullo bajo, como un lamento largo y arrastrado, que parece decir una palabra en un idioma no identificado. Los expertos en análisis de audio no pudieron traducirla, pero algunos creen que suena similar a antiguos dialectos de los pueblos que habitaban la región siglos atrás. El archivo fue almacenado y jamás divulgado. Quizá uno de los registros más inquietantes es un video corto tomado por un grupo de rescatistas en 2021. En la grabación, capturada con un teléfono común, se ve una línea de dunas iluminada por el sol rojo del atardecer. La imagen es estable durante los primeros segundos, pero luego comienza a vibrar como si el aire fuera comprimido de golpe. De la nada, aparece una silueta humana formada completamente por refracción lumínica, como si estuviera hecha de calor sólido. La figura se inclina, se alarga, se contrae y finalmente adopta una postura que imita exactamente la del rescatista que sostiene la cámara. El hombre levanta el brazo lentamente y, detrás de él, la figura hace lo mismo. Cuando baja la mano, la silueta repite el movimiento con un retraso de apenas medio segundo. Lo aterrador ocurre cuando el rescatista da un paso atrás. La figura no sigue el movimiento hacia atrás, sino hacia adelante, acercándose más a la cámara. El video termina de forma abrupta cuando el operador cae al suelo en pánico. En los segundos finales del audio, mientras la imagen se oscurece, se escucha nuevamente ese sonido profundo, esa respiración densa que no parece provenir de un cuerpo humano, sino de algo más grande, más antiguo, más cercano al propio desierto. Lo que estos archivos revelan no es una presencia aislada, ni un fenómeno óptico esporádico, sino un patrón consistente. Algo o alguien camina junto a los vivos, los imita, los observa y a veces se manifiesta lo suficiente como para ser registrado en cámaras que no pueden mentir. Algo que no depende del azar, que no pierde el ritmo, que se mueve según reglas que no entendemos
y que parece sentirse cómodo en las distorsiones del calor. Algo que podría haber estado allí mucho antes que cualquier viajero, mucho antes que los primeros mapas, mucho antes incluso de que la región tuviera un nombre. La Ruta del Diablo no solo guarda historias, guarda presencias, grabaciones imposibles, ecos que no pertenecen al tiempo humano, sombras que siguen caminando incluso después de que los cuerpos desaparecen. Y lo más inquietante es que cada año, conforme la tecnología mejora, las evidencias se vuelven más claras, no menos ambiguas, sino más definidas. Como si la frontera entre nuestro mundo y aquello que habita el desierto se estuviera adelgazando, permitiendo que lo que siempre estuvo oculto se acerque un poco más a la superficie abrasadora de la realidad. La zona correspondiente al kilómetro 137 de la Ruta del Diablo ha sido reconocida durante décadas por equipos de rescate, historiadores y geólogos como un punto donde tienden a concentrarse los fenómenos más difíciles de explicar. Se trata de un terreno aparentemente homogéneo, llano y endurecido por las señales de calor extremo, incapaz de registrar huellas claras, incluso después de tormentas. Sin embargo, en este sector específico, a menudo aparecen profundas marcas impresas en la tierra, pisadas en el suelo, como si se hubieran fundido bajo un peso enorme. Algunas de estas huellas están alineadas de forma regular, como si pertenecieran a un caminante solitario que avanza hacia el norte, pero desaparecen abruptamente en zonas donde no hay erosión, ni pendiente, ni viento suficiente para difuminar cualquier rastro. Otras forman círculos perfectos de 2 metros de diámetro, como si el individuo girara repetidamente sobre su propia extremidad. Y otras también presentan irregularidades tan severas que parecen describir una lucha silenciosa contra una fuerza contraria imposible de identificar. Los expertos en rastreo consultados para un análisis más profundo indicaron que la profundidad de estas huellas, entre 5 y 7 centímetros, solo sería posible en un terreno tan duro si el sujeto pesaba entre 350 y 500 kilos, o si la arena estaba saturada de agua, lo que no ocurría durante la temporada de monzones. Este contraste entre la dureza del suelo y la nitidez de las marcas se ha convertido en una de las contradicciones físicas más documentadas en informes inéditos de equipos de búsqueda que operan en la región desde la década de 1990. Cerca de estas marcas se han encontrado varios objetos en condiciones igualmente paradójicas. Cantos completos, sin pelotas, situados en la arena con una delicadeza ceremonial informal. Pares de guantes colocados con las palmas hacia arriba, en posición simétrica. Mochilas de lona aún firmes, sin usar, alineadas como si alguien las hubiera ajustado intencionalmente segundos antes. Lo inquietante no proviene de los objetos en sí, sino de la absoluta ausencia de cualquier rastro humano a su alrededor. No se detectan tonos que se acerquen, ni señales de arrastre, ni pasos que indiquen que un porteador los deja allí. Los objetos parecen aparecer espontáneamente, sin un origen rastreable, como si hubieran sido depositados desde una distancia que no deja evidencia física. Los informes comparativos revelan un patrón aún más inquietante. Muchos de estos artículos coinciden con listas de pertenencias reportadas como desaparecidas en incidentes ocurridos entre 1998 y 2017, pero que nunca fueron recuperadas durante las operaciones de emergencia. En varios casos, los objetos encontrados durante los registros modernos aparecieron exactamente en el mismo punto geográfico donde familiares, años atrás, habían descrito el lugar donde sus seres queridos fueron vistos por última vez. La probabilidad estadística de coincidencia exacta entre coordenadas,
objetos e informes orales es extremadamente baja. Sin embargo, se repite con una frecuencia intrigante en la ruta del diablo. En contraste con estos hallazgos estáticos, también hay extensas huellas que sugieren movimiento, aunque sin una explicación clara. En una franja de aproximadamente 30 metros, se ha documentado una depresión sinuosa, similar a la dejada por un cuerpo arrastrado, pero sin signos de forcejeo, huellas, marcas de neumáticos, ni indicios de contacto mecánico. El sendero comienza abruptamente en medio del terreno liso, sin un punto de partida identificable, y desaparece gradualmente hasta fundirse con la arena rojiza. El equipo geotécnico que analizó muestras del surco indicó que la compresión del suelo requeriría un peso distribuido similar al de un mamífero grande, como un búfalo o un camello, pero ninguna especie de ese tamaño ha transitado naturalmente por esa zona desde principios del siglo XX. Además, la textura del suelo comprimido mostró microfracturas asociadas con el calor extremo, ya que la superficie había quedado atrapada al alcanzar temperaturas superiores a los 60 grados, condiciones no registradas en el momento de los hallazgos. Otro punto de interés reside en los fenómenos ópticos que acompañan a muchas de estas características. Las imágenes térmicas capturadas por los equipos de rescate en operaciones recientes muestran distorsiones verticales que se elevan por encima del horizonte, similares a las olas de calor observadas sobre el asfalto caliente. Sin embargo, estas distorsiones no coinciden con la temperatura ambiente registrada en los sensores, que suele ser más baja durante las horas de la mañana o al final de la tarde. En varias grabaciones, estas formas oscilantes se multiplican, dividiéndose en 2, 3 o 4 columnas difusas que se mueven lateralmente de forma sincronizada, como si siguieran un ritmo establecido. La velocidad de desplazamiento de estas distorsiones no coincide con ningún patrón de refracción natural conocido. El análisis panel por cuadro del material audiovisual recuperado en la última década revela siluetas más definidas en fotogramas aislados, figuras humanoides sin rasgos faciales, delineadas únicamente por un contorno vibrante, similar a la textura del aire tembloroso al ascender de una superficie quemada. Estas figuras siempre aparecen a una distancia de 4 a 6 metros de las personas grabadas, casi como si mantuvieran una distancia fija. En una compilación de 37 vídeos, 32 muestran al menos un contorno que replica el movimiento del grupo, con un retraso de aproximadamente un segundo. Este desfase temporal se repite con precisión mecánica, como si quien produjo la silueta reaccionara solo tras observar el gesto humano. Estas similitudes llevaron a los antropólogos forenses a sugerir, de forma preliminar, que se trata de un efecto imitativo, una categoría poco común, documentada en estudios de campos magnéticos irregulares y distorsiones atmosféricas severas. Sin embargo, ningún modelo conocido explica por qué los contornos parecen sincronizarse con la cadencia humana, deteniéndose cuando los individuos se detienen y avanzando cuando avanzan, incluso en condiciones donde no hay viento ni calor suficiente para justificar el fenómeno óptico. También se consideró la teoría de que se trata de simples ilusiones colectivas generadas por el agotamiento, pero se desmiente rápidamente, dado que las grabaciones instrumentales capturan las mismas distorsiones observadas a simple vista. Por lo tanto, no se trata de percepciones subjetivas. Se trata de fenómenos registrados por dispositivos, repetibles y consistentes
a lo largo de múltiples expediciones. Otro elemento documentado con creciente frecuencia es la sensación de presión atmosférica alterada, registrada en zonas específicas, donde se encuentran rastros u objetos inexplicables. Los sensores de densidad del aire muestran un ligero pero constante aumento de la resistencia al flujo, como si el ambiente se volviera más denso en ciertas zonas. Las turbulencias invisibles producen microfluctuaciones térmicas que generan la impresión de que algo ocupa espacio físico cuando no hay masa registrada. Los informes de campo describen esta sensación como similar a caminar a través de una cortina de aire comprimido, un fenómeno que dura entre 2 y 5 segundos antes de que el ambiente vuelva a la normalidad. Aunque no existe consenso científico sobre el origen de estos efectos, expertos en geodinámica han sugerido que podrían estar relacionados con bolsas de calor internas que emergen del subsuelo, aunque esta hipótesis no explica la regularidad de las formas humanoides capturadas en los dispositivos térmicos. Asimismo, registros históricos recopilados desde 1895 contienen referencias a figuras difusas que acompañaban expediciones durante momentos de calor extremo, descritas como sombras simples, dobles caminando al borde del campo visual, o figuras transparentes que parecen respirar el mismo aire. La recurrencia de descripciones separadas por más de un símbolo aporta un elemento antropológico significativo. La percepción de una presencia acompañante no es reciente, inherente a la experiencia de recorrer la ruta del diablo. En el análisis final de los datos disponibles, varios elementos convergen en un patrón inquietante. Marcas imposibles en el suelo, objetos que reaparecen sin rastros de manipulación humana, extensas depresiones sin causa mecánica identificable, distorsiones ópticas que replican movimientos humanos con retraso constante y áreas donde la densidad atmosférica cambia de manera puntual. Ninguno de estos fenómenos, por separado, constituye evidencia de un agente externo. Sin embargo, la coexistencia simultánea de todos ellos en un estrecho corredor geográfico sugiere que la ruta del diablo no funciona como un espacio pasivo, sino como un sistema que interactúa con el desplazamiento humano. Las teorías varían, desde explicaciones geofísicas incompletas hasta hipótesis antropológicas sobre la memoria residual del desierto. Sin embargo, el consenso oficial de numerosos investigadores que han dedicado décadas al estudio del lugar es que la ruta del diablo no solo registra eventos, sino que los reproduce, no como ecos visuales, son como patrones dinámicos que parecen observar, imitar e incluso responder. En la vasta inmensidad donde el calor lo destruye todo, solo queda aquello que el propio desierto decide preservar. En la región central de la ruta del diablo, donde el calor adquiere un comportamiento casi orgánico y la luz vibra con una intensidad que rompe cualquier definición convencional de paisaje, se concentra un fenómeno que ha desconcertado a los investigadores durante décadas: los ecos puros. A diferencia de las reverberaciones acústicas normales que rebotan en las superficies, los ecos documentados aquí no responden a ninguna estructura que los genere, no siguen líneas físicas de reflexión, ni coinciden con la voz ni los movimientos de quienes los escuchan. Equipos de geofísicos y antropólogos que participaron en expediciones entre 2007 y 2022 registraron múltiples episodios en los que un eco aparecía antes de cualquier sonido humano, como si la resonancia precediera a la acción que debería originarlo. En una de las grabaciones más estudiadas, una cámara fija captó un murmullo prolongado
que se repitió 3 veces a una distancia irregular. 7 segundos después, un miembro del equipo habló, emitiendo un breve comentario sobre la temperatura. El sonido de su voz no produce ninguna resonancia adicional. Lo perturbador de la grabación no residía únicamente en este lapso temporal, sino también en el tono del eco inicial. Una voz humana, pero completamente neutra, sin textura, sin respiración, sin una presencia identificable, como sintetizada por un entorno que intenta imitar al patrón humano sin comprenderlo en absoluto. Este tipo de fenómeno no es aislado. A lo largo de 40 kilómetros de la ruta, múltiples expediciones reportaron haber captado resonancias que parecían imitar palabras simples. Alto, apunta, precaución, pronunciadas en un español seco, sin acento regional. Al analizar espectralmente estos sonidos, los técnicos concluyeron que la estructura del audio no coincidía con ningún patrón vocal humano registrado en la zona, ni con ruidos mecánicos provenientes de vehículos distantes o aviones comerciales. La frecuencia era demasiado estable, repetitiva y carente de las variaciones naturales de una garganta viva. Sin embargo, las resonancias no son el único elemento auditivo perturbador de la Ruta del Diablo. Existen registros de pulsaciones rítmicas detectadas por micrófonos parabólicos que captan vibraciones subterráneas en momentos de actividad sísmica. Estos son sonidos que se repiten a intervalos de 13 y 26 segundos, evocando un ladrido lento, profundo y distante. Los geólogos consultados describieron estas pulsaciones como evidencia de calor, atrapado en cavidades subterráneas. Pero las mediciones térmicas no respaldan esta hipótesis. La temperatura subterránea, incluso alta, no fluctúa con la regularidad necesaria para producir pulsos mecánicos. De repente, en varios registros, las vibraciones se alinean con la aparición de distorsiones ópticas que atraviesan la carretera como si algo pesado se hubiera movido bajo la superficie, causando pequeños cambios en la presión atmosférica. Ninguna de estas evidencias apunta a un fenómeno explicable por modelos naturales comunes, pero los investigadores continúan evitando conclusiones definitivas para no alimentar interpretaciones sensacionalistas. Más que cualquier otra cosa, un rasgo recurrente en los testimonios de migrantes, rescatistas y exploradores es la percepción de que el desierto se recupera. Este término, repetido con sorprendente consistencia en informes que abarcan más de 5 décadas, se utiliza para describir la sensación que la Ruta del Diablo registra de movimientos físicos en el suelo, así como emociones intensas como el miedo, la agonía y la desesperación. Muchos sobrevivientes afirman que, en ciertos momentos, experimentaron la sensación de que sus propios pensamientos se desvanecían en su entorno, como si el desierto hubiera reflejado estados mentales de forma distorsionada, produciendo imágenes fugaces que imitaban gestos, sombras o contornos que solo existían en el límite de la visión periférica. Los equipos psicológicos que entrevistaron a estas personas tras su rescate revelaron que los testimonios coincidían en detalles demasiado específicos como para atribuirlos únicamente a estrés extremo o alucinaciones térmicas. Una migrante salvadoreña describió que durante la noche vio repetidamente la sombra de un niño corriendo detrás de ella, a pesar de saber que la había cruzado. Otro sobreviviente, un mexicano de 43 años, reportó haber visto una figura agachada a pocos metros de distancia, con el torso inclinado y la cabeza fija en la arena. Pero cada vez que se detenía, la figura aparecía un poco más cerca,
sin reproducir nunca un movimiento intermedio. Estas descripciones coinciden con informes más antiguos escritos por exploradores estadounidenses en la década de 1880, quienes hablaban de formas que aparecen en el fondo visual y cuerpos que no avanzan, sino que siempre terminan más cerca. El ciclo de aparición, pausa, reaparición, constituye uno de los comportamientos más desconcertantes del fenómeno, porque imita un patrón de vigilancia observacional, más que un comportamiento animal o una ilusión fisiológica. Uno de los registros más controvertidos recopilados por un equipo de filmación europeo en 2014 muestra una silueta alta y extremadamente delgada, ubicada a unos 20 metros del grupo. La figura no tiene rasgos distinguibles, pero su contorno vibra de la misma manera que se eleva sobre superficies en llamas. En el video, la silueta no se mueve. Simplemente aparece y desaparece de forma intermitente, como si emergiera de pequeñas lagunas en el tejido visual del entorno. La grabación fue objeto de múltiples análisis independientes. Algunos expertos propusieron que se trataba de un espejismo superior, un fenómeno óptico producido por capas de aire a diferentes temperaturas que proyectan imágenes de objetos planos en el horizonte. Sin embargo, los analistas descartaron esta teoría tras comprobar que no había ningún objeto a kilómetros a la redonda que pudiera haber servido como fuente. Otros sugieren manipulación digital, pero los metadatos originales y los múltiples ángulos grabados por cámaras secundarias confirman la autenticidad del material. En el estudio más extenso realizado hasta la fecha sobre los fenómenos de la Ruta del Diablo, un grupo de investigadores independientes clasificó las anomalías en 3 categorías principales: ilusiones térmicas, que no se ajustan a los modelos físicos conocidos, resonancias acústicas sin fuente identificable, y objetos personales que reaparecen sin una conexión espacial o temporal clara. En su análisis, concluyó que todos estos fenómenos comparten una característica transversal: la interacción selectiva con seres humanos en tránsito. Es decir, los eventos parecen depender de la presencia humana para manifestarse, como si el desierto reaccionara al desplazamiento, la vulnerabilidad y el agotamiento físico. Según estos investigadores, la Ruta del Diablo actúa como un espacio de resonancia psicológica que amplifica las emociones extremas y las transforma en respuestas ambientales mensurables. Sin embargo, esta teoría no explica por qué se registran fenómenos incluso en ausencia de personas, como en el caso de los sensores de movimiento instalados en torres de vigilancia, que detectan la presencia de figuras alrededor de las 3:14 de la madrugada, cuando en el centro hay actividad humana a decenas de kilómetros de distancia. Ningún animal conocido presenta patrones de desplazamiento que coincidan con las formas capturadas en estos registros. Es entonces cuando las investigaciones parecen indicar con relativa claridad que la Ruta del Diablo no es un simple corredor geográfico, sino un espacio donde las condiciones de temperatura, la luz solar extrema, la refracción de la luz y la memoria traumática colectiva convergen de una manera que ningún otro lugar del suroeste estadounidense reproduce. La combinación de calor que destruye la percepción, luz roja que deforma la distancia y silencio que amplifica la conciencia humana, produce un entorno donde lo real y lo posible se superponen constantemente. Lo que emerge entre olas de calor no es necesariamente un ser físico, sino un comportamiento, algo que observa, que replica, que involuciona, que anticipa. Un patrón que no se registra en ningún otro entorno natural del país.
Y así, a medida que avanza la investigación y se acumulan nuevos testimonios y registros instrumentales, el consenso silencioso entre quienes estudian la ruta del diablo es que el desierto en el suelo presenta el camino humano. Lo absorbe. En el suelo, registra los movimientos, los amplifica, y en el suelo produce ecos, los convierte en advertencias. En este territorio rojo, donde cada sombra es demasiado ancha y cada silencio es demasiado denso, la frontera entre la presencia y la memoria se desvanece como la línea del horizonte inferior y el sol ardiente. Lo que permanece, siempre, es la inevitable sensación de que algo allí observa, aprende y devuelve al viaje una versión distorsionada de uno mismo, como si el desierto fuera un espejo antiguo que nunca quiere ir, lo que una vez caminó sobre su superficie. A medida que las últimas luces del día se extinguen en la ruta del diablo, surge una fase de la investigación que los expertos locales describen como el intervalo del desierto, un momento en que el paisaje se convierte en una entidad independiente, desvinculada del tiempo humano, y donde cada testimonio se vuelve más inquietante por la absoluta coherencia entre relatos de personas que nunca se conocieron. Investigadores, rescatistas, migrantes, agentes fronterizos y arqueólogos coinciden en una extraña cadencia de sucesos que se repiten desde hace décadas, como si el terreno obedeciera a un patrón invisible que transforma la percepción, fragmenta la memoria y expone a cada explorador a una secuencia de fenómenos que parecen diseñados para desorientar. En este tramo, el calor ya no es solo una condición climática, sino un agente activo que distorsiona la visión hasta deformar las sombras en formas alargadas, trémulas, imprecisas, que parecen proyectar cuerpos inexistentes sobre un horizonte de tierra cuarteada. Mientras los testigos describen la impresión de ser observados desde puntos indeterminados, donde no debería haber nada más que silencio, arena y estructuras de roca erosionada. Durante años, las patrullas han intentado registrar estas apariciones con cámaras térmicas, pero las grabaciones muestran un comportamiento físico anómalo. Las formas captadas no emiten calor, no reflejan luz y tampoco reaccionan al viento abrasivo que cruza la ruta en ráfagas impredecibles, lo que hace suponer a algunos analistas que podrían tratarse de persistencias ópticas, residuos de imagen generados por condiciones extremas, aunque otros sugieren que la sincronía entre los relatos es demasiado precisa para reducirlo a un error perceptivo. Los informes internos obtenidos de manera no oficial señalan que, durante ciertos amaneceres, equipos de búsqueda encontraron huellas que comienzan de manera abrupta, en medio del desierto, como si alguien hubiese aparecido de la nada. Pasos profundos de una persona que habría caminado con prisa, descalza, dejando marcas irregulares cuyos bordes se deshacían como polvo fresco, huellas que avanzaban unos pocos metros y luego desaparecían sin continuidad, como si el caminante hubiese sido absorbido por el calor o arrancado de ese plano antes de completar el trayecto. Los antropólogos ambientales que estudiaron la zona mencionan que algunos montículos, antes considerados simples acumulaciones de arena, resultaron contener objetos enterrados superficialmente, trozos de tela chamuscada, recipientes de agua derretidos por una temperatura superior a la registrada oficialmente, e incluso restos de brújulas deformadas, como si un campo magnético intenso hubiese alterado su estructura, lo que sugiere que el entorno genera anomalías que no pueden explicarse únicamente por fenómenos atmosféricos.
Sin embargo, lo más perturbador es la aparición constante de un mismo patrón sonoro, descrito por numerosos testigos, una especie de vibración baja, grave, casi imperceptible, que surge al caer la noche, y que muchos comparan con un motor distante o con el zumbido de un cable de alta tensión. Aunque en la ruta no existen instalaciones eléctricas ni maquinaria que pueda justificar este sonido. Los registros de audio obtenidos por ciertos documentalistas captaron una oscilación rítmica que aumenta de intensidad a medida que la temperatura desciende, como si algo emergiera desde la profundidad del suelo y transmitiera esa vibración a través de la roca y la arena. Efecto que hace temblar los instrumentos de medición durante algunos segundos, antes de que todo vuelva al silencio sepulcral habitual del desierto. En uno de los hallazgos más desconcertantes, un equipo local descubrió que la vibración coincide con un fenómeno óptico que se repite con precisión matemática. Un destello rojizo aparece sobre el horizonte, siempre hacia el oeste, siempre a la misma altura, y siempre durante el intervalo entre 3:17 y 3:19 la madrugada, un lapso de tiempo que se ha verificado durante 10 noches consecutivas por distintos observadores, generando la teoría de que la ruta del diablo podría ser escenario de un evento cíclico, cuya naturaleza aún no se comprende. Algunos físicos entrevistados apuntan a que podría tratarse de una refracción atmosférica extrema, causada por la combinación de temperatura, densidad del aire y polvo en suspensión, aunque otros especialistas en geología consideran la posibilidad de una actividad subterránea no registrada, tal vez resonancias provenientes de cavernas profundas que podrían amplificar el sonido y la luz de manera irregular. Pese a las teorías, los lugareños sostienen una explicación más antigua que se transmite desde generaciones. Dicen que la ruta absorbe la memoria de quienes la cruzan, que el calor extremo abre una suerte de frontera invisible, donde las sombras no siguen a las personas, sino que se adelantan a ellas, como si anunciaran lo que está por suceder, y que las siluetas vistas por tantos viajeros no son apariciones, sino fragmentos de otros tiempos que se filtran hacia el presente, ecos visuales de quienes caminaron por esa tierra antes de desaparecer. Una de las historias más repetidas habla de un grupo de migrantes que, según el relato, fue visto avanzando en fila india por un tramo remoto, moviéndose en silencio, sin levantar polvo, sin dejar huellas y sin responder a las señales de quienes los observaban desde lejos. Los rescatistas intentaron interceptarlos, pero al acercarse, descubrieron que el grupo había desaparecido por completo, dejando solo un olor a metal caliente y una sensación de electricidad estática que persistió durante más de una hora. Al revisar el área, encontraron que la temperatura del suelo era más elevada que la del entorno, aunque no había rastros de paso humano. Registros similares continúan acumulándose sin ofrecer una explicación definitiva, y mientras las autoridades limitan oficialmente estos fenómenos a ilusiones térmicas y fatiga extrema, los investigadores independientes sostienen que la ruta del diablo se comporta como un mecanismo que reescribe la experiencia humana, doblando la percepción hasta generar dudas sobre la naturaleza misma de aquello que se observa. Un lugar donde el calor no solo distorsiona la visión, sino que también altera la geografía emocional de quienes lo atraviesan, dejándolos vulnerables a sombras que parecen tener una lógica propia, patrones que se repiten,
como si la ruta intentara comunicar algo que aún nadie ha logrado descifrar, haciendo que cada avistamiento, cada sonido y cada desaparición parezcan piezas de un mensaje incompleto que se despliega lentamente bajo el sol rojo de Arizona. Un mensaje que, según los expertos, podría revelar la verdadera razón por la cual este tramo del desierto ha mantenido su reputación durante más de un siglo, no solo como un lugar mortal, sino como un territorio donde la realidad se vuelve inestable, como si el desierto mismo vigilara, probara y seleccionara a quienes osa cruzarlo. Cuando finalmente se observa la ruta del diablo desde la distancia, como una línea rojiza que se pierde entre colinas abrasadas y un horizonte que parece derretirse bajo su propio peso, surge una sensación difícil de describir, incluso para quienes dedicaron años a estudiarla. La impresión de que este desierto no es un escenario pasivo, sino un organismo antiguo, paciente y silencioso, que registra con meticulosa precisión cada presencia humana que se atreve a cruzarlo, como si almacenara en su arena los ecos de pasos extinguidos, voces fracturadas por el calor y fragmentos dispersos de historias que nunca llegarán a contarse por completo. En esta región donde la luz se curva, donde las sombras se duplican y donde ciertos destellos se repiten con exactitud ritual, los investigadores coinciden en algo que no figura en informes oficiales, que hay patrones que ninguna teoría atmosférica logra explicar, ciclos que se activan como relojes enterrados bajo capas de roca y polvo, mecanismos invisibles que transforman la percepción hasta hacer que cada visitante sienta la frontera entre lo real y lo imposible vibrar bajo sus pies, como si el paisaje respirara en un ritmo propio, independiente del tiempo humano, un ritmo que podría haber guiado a viajeros durante siglos, atrayéndolos hacia un territorio donde la lógica se disuelve bajo temperaturas extremas y donde las siluetas observadas a lo lejos parecen no pertenecer al presente ni al pasado, sino a un intervalo incierto que podría extenderse más allá de cualquier mapa conocido. Algunos arqueólogos, tras años de investigación, han sugerido que ciertas alineaciones de piedras, consideradas hasta ahora simples erosiones naturales, podrían responder a una organización antigua, tal vez una forma de marcar puntos de resonancia donde la vibración subterránea coincide con los destellos rojos del horizonte, como si generaciones anteriores hubieran reconocido estos fenómenos y tratado de dejar advertencias ahora casi ilegibles. Otros especialistas, más cautelosos, prefieren pensar que la ruta del diablo actúa como un espejo distorsionado, donde las condiciones extremas reconfiguran la memoria humana, provocando que quienes cruzan este desierto confundan su propio miedo con presencias ajenas, aunque las coincidencias entre testimonios sigan siendo demasiado precisas como para atribuirlas solo a fatiga o deshidratación. En cualquier caso, sigue vigente una certeza compartida por investigadores, rescatistas, migrantes y habitantes locales, que en este tramo abrasador del suroeste americano, cada desaparición deja un rastro invisible, un eco que se disipa en el aire espeso, pero que parece permanecer suspendido, como si el desierto no permitiera que las historias se desvanecieran del todo, conservando en su silencio la memoria de quienes nunca regresaron. Así, mientras la luz del sol final desaparece y el cielo se vuelve una capa oscura, atravesada por el mismo destello que tantos han intentado registrar sin éxito, la ruta del diablo continúa extendiéndose como una herida abierta,
como un corredor donde el calor, la sombra y el tiempo colisionan en un ciclo interminable que desafía cualquier explicación definitiva, recordándonos que algunos lugares del mundo no fueron hechos para ser comprendidos, sino para ser temidos, estudiados y, sobre todo, respetados, porque bajo su superficie seca y su aparente inmovilidad, podría ocultarse un lenguaje antiguo que aún no hemos aprendido a descifrar. Un lenguaje hecho de vibraciones, luces y presencias que observan desde el umbral del desierto, esperando el próximo paso humano que se atreva a entrar en su territorio ardiente, para así agregar otra historia, otro fragmento, otra sombra, al interminable archivo de misterios que la ruta del diablo ha guardado durante generaciones.